Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Hoy voy a hablar un poco acerca de una gran pionera de la tanatología. A ella le llaman la madre de la tanatología. Hay otros grandes pioneros, por supuesto que sí. Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito a hablar de esta gran mujer llamada Elizabeth Kubler-Ross. Ella es psicóloga suiza, nació en Suiza y adquirió la nacionalidad estadounidense. Ella ya fue a los hospitales e inteligentemente dejó todos sus estudios, avanzó, entró a los hospitales y empezó a observar a cada uno de las personas, pacientes que estaban en los hospitales, en sus camas, algunos en fase terminal. Y al paso del tiempo, porque pasaron muchos años, no fue sencillo, muchos años de estudio, de observar, anotar, hacer reuniones, se apoya ella en todos aquellos alumnos que estaban estudiando medicina y que de alguna manera tenían que practicar, y ella junto con ellos se acerca y hacen algunas reuniones, hacen llamar a los pacientes a sus reuniones y empiezan a estudiarlos para ver sus comportamientos. También es muy importante mencionar que Elizabeth también se allega de un apoyo porque alcanza a ver que los pacientes tocan esa parte. Y aquí no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de doctrinas, por supuesto que no, porque ella entra en contactos con sacerdotes, pastores, con todas esas personas que de alguna manera desarrollan esa parte espiritual que es necesaria para el ser humano, y ella, en base trabajando con ellos, va descubriendo esa parte y esa necesidad que estos pacientes expresan. Luego entonces, Elizabeth Kubler, llamada la madre de la tanatología, nos deja un hermoso y valioso legado. Concluyendo esto, ella descubre 5 etapas o pasos del proceso que está pasando una persona en su fase terminal. Estas etapas, una de ellas es la negación o el aislamiento, es decir, cuando a alguna persona de repente le diagnostican que tiene un cáncer, su primera respuesta es: no puede ser, no puede ser. Se niega a aceptarlo. Aun cuando están los estudios, se niega a aceptarlo. Y corre a otro médico y a otro porque se está negando. Otros se van a aislar. No van a querer saber nada de nadie. Va a vivir esa parte, esa conmoción que está viviendo en ese momento y se va a aislar. Otros le llaman shock. Cuando reciben la primera impresión dentro de esa misma etapa, le llaman shock, es decir, fallece el esposo, fallece la mamá, y si tú estás muy conectado con ellos, estas personas a veces entran en shock, hacen todo, tramitan funeral, entierran a la persona amada, querida, y todo el mundo los ve y dice: oye, pues no vemos que sienta nada, no sufre nada, está en shock. Y puede pasar 2 semanas, sigue en shock, hasta que de repente algo va a suceder y va a empezar a reconocer lo que está sucediendo. Esa es una de las primeras etapas que descubre Elizabeth. La segunda etapa es que una vez que pasa ese proceso, llega a la ira. Es la otra parte de la etapa. Esta etapa, la segunda etapa, se llama la ira, en donde la persona que ya está siendo diagnosticada o que está llevando su proceso pues fatal, de haber escuchado una noticia nada agradable, entra en el proceso de ira, en donde pelea con todo el mundo.
De repente está bien y de repente está peleando con todo el mundo, insulta a todo el mundo, ofende a todo el mundo y todo el mundo dice que pasa, entonces su entorno se vuelve un infierno. Pero aquí ese es el problema, que la gente no alcanza a entender el proceso que está pasando. Por eso es muy importante asistir a algunos talleres, cursos de tanatología, para que las personas pues, reciban la orientación adecuada y puedan entender y comprender a la persona que está siendo afectada con esa enfermedad. Después de la ira, después de haberse peleado con todo el mundo, va a pasar a otra etapa, que se llama una tercera etapa, la negociación. Y Elizabeth ahí es donde descubre esa parte espiritual en donde la mayoría, todos los pacientes que están en fase terminal, entran en una negociación con Dios. Curiosamente, todos entran, casi la mayoría, con una negociación. O como le quieran ellos llamar. Pero esa negociación es decirle a su divinidad: dame la oportunidad, permíteme por favor llegar a los 15 años de mi nieta, permíteme por favor llegar a esa graduación de mi hija, permíteme por favor llegar a mis bodas de oro, y después llévame si quieres. Esa parte es muy importante cuando dice Elizabeth que los pacientes pues entran en una negociación pidiéndole a Dios que les permita tener un poco más de tiempo de vida para tratar de corregir algunas situaciones. Bien, después de esa etapa pasamos a la etapa de la depresión. Viene una depresión en donde las personas refieren que ya no tiene sentido la vida. Se quieren morir y ahí se quedan momentáneamente durante un largo tiempo en una depresión constante en donde no quieren saber nada, para ellos no tiene sentido nada, todo está perdido para ellos. Pero esta etapa, dice Elizabeth Kubler, que es muy importante. Es muy importante y hay que tener cuidado, en donde en la primera etapa de aislamiento, en donde se apoya un poco a las personas para que salgan de ese aislamiento, aquí en esta parte de la depresión decía ella que tratáramos de no intervenir. ¿Pero cómo? No intervengan, traten de dejar que ella asimile todos esos procesos finales porque ya está a punto de salir. Es posible que tarde un poco, pero ya va a salir. Es decir, va a asimilar conscientemente todo el proceso que trae para finalmente pasar a la última etapa que se llama la aceptación. Y la aceptación no significa felicidad, que quede bien claro. No significa, ay, qué bueno, que ya me pasó. No. Significa que como por arte de magia o un milagro que se genera en el ser humano, entra una paz y una tranquilidad, en donde la aceptación ya es más aceptable para esta persona. Y entonces empieza a hacer su proceso, empieza a hablar con sus seres queridos, a arreglar sus cosas, a decirle al Creador, aquí estoy listo. Y entonces muchas personas que logran entrar en esta parte final de la aceptación, los milagros suceden, logran salir adelante, no fallecen. Otros se van en un acto tranquilo de paz, dejando a la familia también en una situación de menos zozobra, de menos dolor. Muchas gracias por escucharme en esta historia de una gran mujer que nos deja un legado de vida. Muchas gracias.